a todos ustedes por recordarse de, de este señor que se pensionó hace un tiempo. Para mí es una gran alegría volver a estar con ustedes para hablarles de algo que habíamos estado haciendo en inicio, que era lo de RAM, la resistencia antimicrobiana. Se comenzó hace algunos años con el doctor Pizar, en el cual, pues creo que en el 2006 o en el 2007 comenzaron las reuniones en Corea del Sur y a partir de ahí él comenzó a tratar de ver cómo funcionaba este programa para ponerlo en función en Costa Rica. Así nos reunimos, me acuerdo ahora donde está el doctor León, las primeras veces con el doctor García, con el doctor de la escuela, con el doctor de la escuela que es Elías, en fin, los de la industria, el doctor Víquez y otra gente que siempre han estado ahí para comenzar a trabajar y a partir de ahí se ha venido haciendo tanto en la parte de veterinaria, en la parte del SENASA, como tratando de coordinar con la gente del Ministerio de Salud. Una vez más, muchísimas gracias y espero pues tener un conversatorio con ustedes, que tratar de ver hacia dónde vamos y creo que por lo que he escuchado, en este momento ya estamos para dar ya el puntapié de salida, ya estamos haciendo muchas cosas y bueno, dejémonos, vamos a comenzar a trabajar en eso. Bueno, eso es acá y bueno, ¿por qué estamos aquí? Creo que todos estamos aquí porque sabemos la importancia de los medicamentos veterinarios. Son fundamental para producir, para mejorar la producción, para que nuestros productos sean rentables, poder exportar y poder nosotros también consumir. De hecho, en los medicamentos en veterinaria se previene y se trata, ¿verdad? ¿Qué es lo que más o menos se hace en la parte de humana? Hay prevención y tratamiento. Nosotros acá tenemos que ver la otra parte, que es la parte metafiláctica, que muchas veces por la lógica, por la logística y por la práctica, debemos utilizarlo en un grupo de animales donde hay enfermos, hay sanos y hay automáticos, que sea en el agua, en el alimento, en fin, es una forma más. La otra es mejorar la producción, ¿verdad? En el hecho de mejorar la producción, se podría decir muchos promotores de crecimiento, pero en realidad cuando uno ve la farmacodinamia y que lo que hace no es solamente, ¿verdad?, que trabaja en la parte de los microorganismos, sino que también hace que el animal, bajo ciertas condiciones de estrés, mantenga la salud, ¿verdad? Mantenga el bienestar animal. Eso le ayuda en el sistema inmunológico, le ayuda en la producción. Realmente es muy importante en este caso, pensando que en los animales productivos, pues muchas veces la ganancia está en pequeñas partes y pensando que puede ir desde un 3% hasta un 10% la mejora del peso o la conversión alimenticia, pues es algo interesante que no dejemos pasar. Lo que sí debemos tratar es buscar ciertas alternativas para poderle llevar al productor y así que sea competitivo, porque si no, de otra manera, muchas veces no sería competitivo y tendríamos problemas. La otra, bueno, el bienestar animal. De hecho, una va aunada a la otra. El bienestar, la producción, la enfermedad, el sistema inmunológico, es verlo de una manera integral. Y entonces, de hecho, otra cosa
que tenemos que ver es las enfermedades zoonóticas y las que no también, pero que también van a afectar. Entonces, estamos acá es porque creemos que los medicamentos son fundamental para la producción y también para prevenir enfermedades zoonóticas del hombre o el animal al hombre. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer acá. La otra cosa interesante, como decía, que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí algunas personas han comenzado a trabajar en forma continua, ordenada. Sabemos lo difícil, y creo que los que trabajamos ahí un poco sabemos lo difícil que es coordinar. Cuando uno pregunta a otros países que se supone más industrializados, más desarrollados, tienen la misma problemática de la coordinación entre instituciones, y nosotros así lo hemos visto desde un inicio. De hecho, es difícil coordinar en la parte agrícola, ambiental, humano y animales. Veamos mismo los medicamentos. Cuando uno ve el reglamento de medicamentos, había una representación como debería ser, como es lo ideal, pero muchas veces lo ideal es enemigo de lo real. Como debía ser, había una representación del Ministerio de Salud en la parte de la Comisión de Medicamentos. Pero bueno, al final de cuentas, en ese momento el doctor Javier Gutiérrez tuvo que hacer un cambio en el reglamento para tratar de quitar esa parte y poder cumplir, porque si no estaríamos incumpliendo. Entonces ya desde ahí son cosas importantes que se ven mismo en el Programa Nacional de Residuos. Cuando uno trataba, dice explícitamente en el reglamento que antes de hacer el Plan Nacional de Residuos cada año, deberíamos reunirnos, y una parte integral también está la parte agrícola, está la parte de humanos, y al final de cuentas, pues también teníamos que prescindir, porque si no, no podíamos cumplir, y cuando llegaban a auditoriarnos, pues también no cumplíamos. Entonces, normalmente los que nos reuníamos eran los, en este caso, Corfoga, en ese caso, la industria farmacéutica y mismo las universidades. Entonces, vemos cómo es difícil unirnos. Pero bueno, sí tenemos que trabajar en esta forma y tratar de ir para adelante, ¿verdad? Pero acá hoy lo que vamos a hacer es tratar de decirles cómo es que se hace un análisis de riesgo, como cualquier otra parte se hace. En todo hay un análisis de riesgo. Es muy similar, y probablemente ustedes conocerán el análisis de riesgo que se hace normalmente en medicamentos veterinarios. Nada más que aquí, bueno, aquí en esta parte, vamos a ver, cuando ya esta es lo que a nosotros nos corresponde, y en este es el que está el plan. Si bien es cierto, hay un plan nacional, pero también hay un plan del SENASA, de pecuario, y está, creo, si no me equivoco, del 17 al 22, y en eso hemos hecho muchas cosas. Y acá me acuerdo cuando se hizo los medicamentos críticos para la parte de salud animal, como también hay los medicamentos críticos, los antibióticos críticos también para la parte de salud. De hecho, viendo ahí en mis datos, hay una carta de la doctora contestándole al señor Benigno sobre la parte de lo que ellos creían que eran
críticos. Una carta de la se llama María Eugenia Villalta, y los contestó el doctor Alvin Chávez, donde hay 26 medicamentos que ellos que ven críticos para la parte de salud, ¿verdad? Eso es interesante. Cuando nosotros hicimos en los años atrás la parte crítica, digamos que en la parte veterinaria, y la mandamos a la UIE para conjuntar, pues también habían unos que son, digamos, están en las dos partes, pero la mayoría de ellos están solamente en una lista y no en la otra. Ahora, hace poco, cuando la doctora Fernández me invitó, yo hice una lista con los que están involucrados con la parte de medicamentos, y algunos en la parte privada y otros en la parte pública, unos que trabajan en el laboratorio, y realmente hay como que Don José se silenció. disculpen. Y ahora sí. Sí, gracias, muy amable. Ok. De los compañeros que vamos a realizar, o sea que ya hay, por lo menos en nuestro país, una lista. No sé si habrá que volver a preguntar si esa lista, porque esa lista creo que es del 2014, si está por ahí el doctor Benigno Alpizar, me puede decir, pero por ahí, ver si es la que continúa. Ya el doctor Alvin Chávez no está, pero podríamos comenzar en parte de eso. Bueno, entonces, los animales es nuestra gran responsabilidad. Eso es, si bien es cierto, es integral, pero en nuestro plan pecuario y lo que nos van a cobrar y lo que es la parte de los animales. Y por supuesto, aquí uno podría decir, bueno, esto es más grande que solamente los animales productivos. También hasta hace algunos años, también según la ley nuestra, también están las mascotas que en forma directa o indirectamente pueden ser parte de eso. Pero acá vamos a hablar de los animales que producen alimento y que pueden llegar al ser humano y producir una enfermedad que es causada por un microorganismo, que ese microorganismo estuvo en el animal, que fue tratado con un antibiótico y que por eso adquirió resistencia, que cuando el ser humano consume un pedazo de carne o un poco de leche, va a adquirir esos microorganismos resistentes o determinantes, y cuando se enferme va a tener problemas. Esa es la parte en que nosotros debemos, en cuanto nosotros participamos, y tratar de hacer las cosas de lo mejor posible. De hecho, acá hay ciertos factores, como dice ahí, en los antimicrobianos. El análisis, el cuidado, el monitoreo se ha venido haciendo desde hace muchos años. Bien lo decía la doctora Fernández, que hace 50 años. Yo diría que un poco más, porque yo tengo más o menos 50 años de haber estado por ahí, más o menos, y ya cuando yo llegué, ya estaba. Me acuerdo cuando algunas muestras se hacían en la OIJ, allá en la parte de, en el quinto piso, ¿verdad? Está la corte, después se hicieron en Inciensa y después llegaron acá. Entonces, de hecho, es un programa que viene desde hace muchos años, en el cual se monitorea y se regula. La diferencia es en el enfoque. Si bien es cierto, nosotros, en lo que yo participé por muchos años en el comité de expertos, es en la parte de análisis de riesgo de medicamentos veterinarios,
de una forma cuantitativa. O sea, siempre hay un IDA, una ingesta diaria admisible, o sea, lo que una persona puede consumir durante toda su vida sin que le cause ningún efecto. Y a partir de ahí, nosotros vamos a ver cuánto puede tener una vaca o un novillo, los animales, para que nunca en el peor escenario pueda pasar esa ingesta diaria admisible. Y había una ida numérica. Después de eso, uno agarraba el límite máximo de residuos basado en el metabolismo del animal. Entonces, en el metabolismo del animal, y así nosotros hacíamos que tal producto o tal músculo, grasa o qué sé yo, no debía tener más de tanto, porque si no pasábamos la ingesta diaria admisible. Si no, veamos un ejemplo, en el caso hace poco de las ivermectinas. Las ivermectinas, de acuerdo a una IDA que fue tomada, una ingesta diaria admisible que fue tomada en un animal, que no se tomaron los casos de los factores genéticos, bueno, entonces la ingesta diaria admisible era menor y los límites máximos de residuos eran menores. Cuando eso, de acuerdo a la investigación, se pudo sufragar, ¿qué pasó? Aumentó el IDA y ahora aumentó también los límites máximos de residuos, y lo cual se puede decir que la ivermectina pasó de un producto que había que tener mucho cuidado pues que es generalmente bajo las normas de buenas prácticas veterinarias, no deberíamos tener problemas. Entonces, eso lo hemos venido haciendo y base de esto, acá, de hecho, hay dos formas. Una es en la parte de residuos de los medicamentos, que se toma la parte de la ida, que se puede ser toxicológica o puede ser microbiológica, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de lo que puede llegar un antibiótico activo a la parte intestinal, generalmente a la parte más baja, que es donde ya el pH y todo eso no va a ser una barrera para la flora, entonces ahí va a estar en mayor cantidad. Eso ahí se toma la parte de toxicológica. Con el problema que tenemos ahora, pues eso cambia un poco, ¿verdad? Porque puede ser no solamente sobre una bacteria que pues patogénica, sino también hasta en un comensal. Y aquí hay muchas cosas. Los metabolitos, por ejemplo, un metabolito que es un compuesto que es muy importante y que siempre escucho hablar a nuestro amigo José Pablo, que no sé si está por ahí, de la enrofloxacina. Cuando llega el metabolito al organismo se forma la ciprofloxacina. Entonces, en una dosis, en una cantidad menor, y puede ser hasta una subdosis, y ahí puede venir un problema. Pero bueno, eso es lo que trataremos de ver ahora acá. Y como dice ahí, la semana pasada lo decía Germán, el doctor Germán Rojas, si no actuamos hoy, no habrá cura mañana, y por ahí alguien más decía el 2050, en fin, que tenemos que ver acá. Entonces, de hecho, eso me imagino que todos lo están viendo. Siempre en unas charlas de estas me pongo asustado, pero me tranquilizo cuando veo esto y siento que para algunos va a ser importante, interesante, para la mayoría o para otros no. Pero bueno, mientras haya alguno que esté atento, ¿verdad? Pues a mí me va a gustar hacer este tipo de cosas acá. Yo creo que esto ya lo vieron, ¿verdad? Esto lo presentó, creo que el doctor Fernando la semana pasada, donde se habla de una evaluación cuantitativa. Él hablaba ahí y en base a esto se hace el manejo o gestión de riesgo, igual que lo deberíamos hacer todos. Entonces, pero primero es esto aquí, ¿verdad? Y eso es lo que voy a tratar
de explicar a grosso modo para que ustedes tengan una idea de cómo podemos hacer una evaluación, un análisis de riesgo, ¿verdad? De esta manera a los antimicrobianos de una forma cualitativa. Él hablaba que podría haber un sistema semi-cuantitativo, siempre y cuando le diéramos un número a alto, bajo o mediano. Pero bueno, esa es una forma de que normalmente lo tratan de hacer, pero nosotros o yo lo voy a ver desde el punto de vista aquí, una estimación de riesgo que toma estas tres cosas y bajo, mediano y alto, ¿verdad? Entonces, de hecho, y bueno, el análisis de riesgo de resistencia antimicrobiana es, una vez repito, y es lo que nosotros, o por lo menos yo trataré de explicarles, y que de aquí para allá, ojalá pudiéramos hacerlo, pero ya es más difícil, ¿verdad? Llegar a tomar muestras y hacerlo acá. Nosotros lo que vamos a ver es en qué medida, cuando un antibiótico es administrado a un animal productor de alimentos, estas bacterias que están aquí, que pueden ser patogénicas o comensales, en este pedazo de carne o un alimento, le va a llegar a este individuo y que cuando este se enferme, él va a tener problemas porque el medicamento no va a funcionar o va a durar más días o si es un bacteriostático, si el sistema inmunológico no va a estar bien, pues lo va a afectar. Pero esto aquí es lo que nosotros vamos a ver. Y de hecho, tomaremos en cuenta los medicamentos, ¿verdad? Críticos usados en humanos, que está, lo bien lo dice la OMS. La OMS y cuáles medicamentos son críticos basado en los dos criterios que habló el doctor Fernando San Pedro, creo. Entonces, eso es lo importante en esta cosa acá. Entonces, vamos a ver simplemente que es fácil, ¿verdad? ¿Qué es el riesgo? El riesgo sería de que estas bacterias, estos microorganismos, lleguen con resistencia o determinantes de resistencia a estos individuos, ¿verdad? Que hay subpoblaciones, ya sea niños, adultos, inmunodeprimidos, etcétera. Esa sería la parte del riesgo. En otras palabras, para ir quedando claro, lo que vamos a hacer, que ocurra una infección en los seres humanos por microorganismos que han adquirido resistencia cuando se les ha aplicado un antibiótico a los animales y tengan estas bacterias aquí y que lleguen hasta acá, ¿verdad? Entonces, eso sería esa parte. En otras palabras, ese cerdo y este señor que está enfermo acá, ¿cómo llega? Bueno, un antibiótico se le da y pedazo de carne, bacterias con determinantes de resistencia o resistentes, ya sean que transmitidas por estos alimentos, que pueden ser zoonóticas o no, ¿verdad? Pero que llegue a este individuo. De hecho, por lo menos lo que he leído, generalmente estas bacterias no aumentan su patogenicidad, por eso acá. Lo que aumentan es su capacidad de defenderse, que ya lo pueden tener hasta en forma natural. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a medir, y lo vamos a medir de una forma: alto, mediano y bajo. ¿Ok? ¿Cuál es el alcance? Bueno, es lo mismo. Es abordar el medicamento microbiano en animales productores de alimentos que tengan determinantes de resistencia que afecten a la salud humana. De hecho, creo que es volver a repetir, pero lo importante es que el fármaco humano de interés, que ya el Ministerio
digamos, la OMS lo ha dicho, nosotros tratemos de proteger a ese individuo para que no se agoten esas alternativas o ese tipo de productos acá. Simplemente, acá vemos un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo que todos lo conocemos, se hace en todo sentido, para enfermedades, mismo para construir, para construir un edificio, para un préstamo, claro, no pero otro tipo, ¿verdad? Análisis de riesgo, que es el que normalmente nosotros hemos comentado y muchas veces hemos hablado. Primero se identifica el peligro, después se evalúa el riesgo, ¿verdad? Que esta es la parte meramente técnica, y después la gestión o el manejo basado en esto acá. Bueno, de hecho, a mí me ha correspondido durante mucho tiempo trabajar en esto. Y esto es aquí en esta parte, porque es lo más bonito, porque no hay forma de decir sí una cosa o sí otra. Siempre existe una justificación técnica. Mientras que ya en el riesgo, pues toman en cuenta la parte económica, política, educativa, la parte social, y muchas veces, y si bien se decía la semana pasada el doctor, bueno, hay que preguntar cuáles son los objetivos, si hay dinero, si se quiere, ¿verdad? Y la comunicación del riesgo. Entonces, de hecho, ese es hasta el momento, se ha hecho en la parte veterinaria, que se monitorea y en eso se evalúa y se gestiona el riesgo. Me acuerdo, y para que ustedes continúen, en el caso de las ivermectinas, cuando había mucho riesgo, probablemente a algunos, o había algunos que el riesgo a nuestra población es muy poco, pero el riesgo que había económico era muy grande, porque nos cerraban el mercado. ¿Y qué se hizo? Simplemente se utilizó una limitación. ¿Cuál era esa limitante? Se vendía bajo receta médica. O sea, no podían utilizar ivermectinas bajo libre venta, sino receta médica. ¿Qué pasó cuando se hizo el límite máximo de 800 o 400 en algunos casos? Dejaron de ser. ¿Por qué? Porque ya el riesgo disminuyó. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, que hemos venido haciendo, que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos. Entonces, vamos a ver ahora y comentar sobre cómo poder hacer un análisis o una evaluación del riesgo de un antimicrobiano, ¿verdad? De hecho, acá, si usted me pregunta a mí, bueno, si estuve acá, pues no. En realidad, la primera vez que tuve contacto fue cuando salieron, me acuerdo hace algunos años, de la enrofloxacina, y que ya querían prohibirla para nosotros y todo. Bueno, entonces yo me dije, bueno, por lo menos si nos la van a prohibir, por lo menos me voy a dar cuenta por qué. Y comencé a preguntar. Pregunté a un grupo de la FDA y muy amablemente me dieron la evaluación, que es exactamente lo que yo les voy a poner acá, lo que ellos hicieron. Hay varios enfoques, después la OIE ha trabajado en esto. Eso fue, ellos tienen, el FDA tiene desde el 2003, creo, ya venía de la OIE, desde el 2003 este sistema, después lo volvió a agarrar lo volvió a agarrar la OIE, la FAO y la OMS en el 2005 y en el 2007, que ya dieron varios enfoques y donde se da la importancia de esto acá. Entonces, para volver al caso, peligro es lo que hemos venido. Enfermedad humana por una bacteria resistente, ¿verdad? Que es atribuible a un producto de origen animal, ¿verdad? Y que fue tratado con un
tratamiento antimicrobiano. Por eso es importante los críticos altamente importantes y importantes nada más, ¿verdad? Que es interesante cómo se llega a eso, pero bueno, ahí está. El agente peligroso es la bacteria de origen alimentario resistente, igual. Una es la enfermedad y otra es la bacteria. Muchas veces puede ser simplemente la bacteria, puede ser que esté por ahí, una comensal, pero puede ser un problema. No como otra, digamos, la que ustedes saben muy bien, han trabajado mucho, salmonela, listeria, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que Campylobacter, que sabemos que pueden causar problemas del animal al hombre. Entonces, ese tipo de cosas es lo importante ahí. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero eso era para otra, pero no la pude quitar porque es interesante ver acá que como año con año ha venido disminuyendo el tiempo desde que el antibiótico se desarrolla o se hace hasta que adquiere resistencia, ¿verdad? Entonces es interesante cómo muchos de estos, ¿verdad? En un año, 2 años o 3 años ya hay problemas. Pero bueno, aquí, entonces vamos a ver análisis de liberación. Vean esto y porque es parte del inicio de la evaluación. Entonces, ¿qué sería el análisis de liberación? Desde que usted aplica el antibiótico al animal hasta que tenemos el producto acá, el producto alimenticio. En este caso, la leche. Entonces, es interesante. Y creo que en la primera semana se hablaba de que por qué no hacíamos en otros lados. Sin embargo, es importante saber que es muy difícil y muchas veces no tenemos la probabilidad de hacer ese tipo de análisis. De aquí para acá, no me cabe la menor duda que el DIPOA, que es de campo, que es los laboratorios, nosotros podemos de una forma u otra tener algún tipo de acción, ¿verdad? Desde acá hasta acá. O sea, sería la resistencia de estas bacterias que están aquí en esta vaca, digamos en este caso, de una mastitis, hasta la leche por el uso, ¿verdad? De este medicamento. Probablemente, y eso, lo ideal sería tener, como hablábamos, una línea base, pero si no, se tomará lo que hay y a partir de ahí se comenzaría a trabajar. Ese sería análisis de liberación. En otras palabras, todos los factores con el medicamento o una nueva acción o una nueva indicación que contribuyen al surgimiento de bacterias resistentes, ¿verdad? Para eso. Y aquí está desde las características físicas, desde acá la fórmula, y aquí están los incipientes, los vehículos, el principio activo, todo, cuánto se usa, cómo se usa, si se usa en alimentos, si se usa en agua, si se usa en forma parenteral, para qué tipo de animales, si se utiliza en forma individual, si se utiliza en grupos, en manadas. Entonces, ese tipo de cosas tenemos también que tomarlo en cuenta en este sentido acá. La otra parte, la exposición. Y bien decía, y disculpen que me agarre mucho de lo que decía el doctor San Pedro creo que es el Fernando, y que el riesgo es igual a qué? A exposición versus tiempo, ¿verdad? Y eso es una realidad. Entre mayor sea la concentración y entre mayor tiempo, mayor es la probabilidad de que ese riesgo ocurra. Entonces, de fijo, acá, esta leche, aquí va a variar, ¿verdad? A esta gente. Primero, que toman más o toman menos. Y eso es una realidad. Por ejemplo, si uno se pone a ver en algunos países que son
grandes consumidores de leche, en este caso. Otros son consumidores medios o bajos, o consumen muy poco. En este caso, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, Costa Rica está en tercer lugar, después de Argentina y Uruguay, ¿verdad? En consumo. Pero acá vamos a ver que los niños es probable la población más vulnerable. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tiene que ver en exposición. Aquí, la parte de exposición no solamente va a ser lo que se consume, sino también la prevalencia de ciertos microorganismos, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, describe la probabilidad a la gente, ¿verdad? Peligrosa a través de fuentes de origen alimenticio. Y por último, acá, el análisis de consecuencia. O sea, todo esto lo vamos a tomar contra lo que nos dice la OMS, Organismo Mundial de la Salud, que es importante, importancia crítica, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque son aquellos antibióticos que ya no podemos nosotros seguir utilizando de la misma manera porque si no, no tendríamos en el futuro probabilidades de combatir un microorganismo como ya se está haciendo. Entonces, de hecho, acá es ese tipo de bacteria resistente aquí en este alimento y todas las consecuencias cuando esta gente la consume. Entonces, de hecho, hay toda una historia, un trabajo, ¿sí? En a dónde es que viene más el problema. Y bueno, hemos estado leyendo un poco en Europa y todavía, bueno, si es de humano a humano, a dónde que se da más, ¿verdad? Probablemente desde el punto de vista de veterinaria, aquí es donde el alimento, ¿verdad? Que consume esta gente con ese tipo de bacterias, pues sería el riesgo mayor o la exposición mayor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros debemos analizar. Es parte importante y ahora sí vamos a, ya con ustedes conociendo eso, van a ver lo que es una evaluación del riesgo de resistencia. Ya hablamos que era evaluación de liberación, evaluación de exposición, evaluación de consecuencia y una estimación de riesgo. De hecho, esa es que se puede tomar en cuenta y bueno, analizar casi que medicamento por medicamento, y esto es lo que yo trataré de irles diciendo para que aquellos que trabajen con esto, los que trabajan en medicamentos, porque tarde o temprano, ténganlo por seguro, que si bien es cierto, ahora es una expectativa o casi que un ruego, ya dentro de algún tiempo va a ser igual que ocurrió hace muchos años con la parte de veterinaria. O lo hacen o no exportan. O lo hacen o se cierra el mercado. Y así está, acordémonos. Mismo los compañeros de la parte agrícola, al principio, pues no se les pedía tanto. Ya cuando comenzaron a pedirle, digamos, de los análisis de límites máximos de residuos, y cuando ya el comité de expertos en residuos y plaguicidas comenzaron a trabajar expresamente en eso, pues, ¿qué pasó? Pasó de unas cuantas muestras en la universidad y en otros lados a ser uno de los laboratorios más sofisticados que hay acá, y un gran número de muestras. Y por supuesto que esto va a acontecer, eso es una realidad. Esto va a acontecer con esto acá. Véanlo así. Hace unos días estuve leyendo sobre una pregunta que le hacía me imagino que era
un periodista a uno que estaba en el RAN en Europa y le decía, ¿y cuál va a ser la política de Europa en la RAN a nivel internacional? Y ahí está, si quieres después les mando porque la agarré y la copié, decía no hay preocupación porque en eso Europa es uno de los mayores consumidores, los mayores compradores de productos agrícolas y nos pondremos de acuerdo con ellos. Palabras más, palabras menos. Nos pondremos de acuerdo con ellos. En otras palabras, si quieren exportar, si quieren acá, van a tener que adaptarse a lo que nosotros estamos haciendo. Probablemente, a pesar de que vi una de los planes europeos, creo le leí 2018, todavía tienen algunos problemas iguales que nosotros. Pero en el momento que eso comience a solucionarse, ténganlo por seguro que se hace o se hace. Si no, pues por supuesto nosotros un país netamente agrícola y netamente pecuario, pues tendremos que hacerlo. Entonces tenemos que irnos preparando. Y eso es lo importante en este punto de vista acá. De hecho, acá probablemente un estudio de estos cuesta muy caro, pero si sabemos cómo se hace, si sabemos evaluarlo, ya podemos decir sí, pero por lo menos porque sabiendo, ¿verdad? Y podemos cómo mitigar ese riesgo y en fin, ese tipo de cosas es lo que nosotros trataremos de hacer acá. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué es la liberación? Es un antibiótico administrado a un animal, una bacteria patógena para el ser humano adquiere resistencia al tratamiento. Eso es ahí. Vamos a evaluar cuáles son los factores que hacen más factible o que favorecen que ese microorganismo vaya a tener resistencia, ¿verdad? La otra es, ¿cuál es la exposición? Lo que ya hablamos. Una persona debe ingerir carne del animal tratado que está contaminado con esta bacteria, ¿verdad? Y la consecuencia sería, bueno, la persona que ingiere esta bacteria se enferma con una infección bacteriana que no puede ser tratado con antibióticos porque tienen resistencia. Entonces, de hecho, esas son las cosas que nosotros debemos tener claro a la hora de comenzar una evaluación del riesgo. Y pensando, y esto hay que tomar en cuenta, de hecho, deberíamos nosotros buscar lo ideal, pero lo ideal no es igual que lo real. Deberíamos comenzar a trabajar en algo que nosotros podamos hacer, donde por pequeñas que sean las cosas, podamos medirlo. Por pequeñas que sean las cosas, digamos, bueno, lo hicimos bien o lo hicimos mal. Pero la problemática sería tener objetivos muy ambiciosos y que no podamos tratar. Y la realidad es una, el antibiótico usado en granja. Si no hay conexión con el humano, probablemente no habría riesgo. Y acá me podrían decir, bueno, que por el ambiente, ok, ciertamente, y eso es una realidad. Y más, por ejemplo, ustedes me dicen a mí en el ambiente, en el agua, y que en los fuentes, y que probablemente las tilapias, pues sí, pero deberíamos comenzar a trabajar en eso y trabajar ya en una forma que podamos hacerlo, ¿verdad? Y eso es acá lo que queríamos y esperemos hacer. Para hacer todo esto, hay que identificar el peligro y les voy a decir, de hecho, vamos a hacer todo el proceso, bueno, a explicarlo, ¿verdad? De toda la evaluación para llegar a si es alto, mediano o bajo. Y en base en eso, vamos a tomar todas las precauciones o toda la gestión del riesgo que va desde, ya no prohibirlo, hasta no prohibirlo, o con ciertas limitaciones. Entonces, ¿qué sería la identificación
identificación de peligro. Uno identifica el peligro. ¿Cuál es el peligro? Aquella bacteria, ¿verdad?, que tiene resistencia por ese antibiótico. Y eso es lo que nos va a tocar a nosotros. Ver el antibiótico, cómo usarlo, cuándo no usarlo, en qué momento, en qué etapa, si solamente en ganado en carne o si en ganado de leche, ese tipo de cosas, ¿verdad? Si no utilizarlo por tiempo prolongado o qué sé yo. Entonces, primero es identificar el peligro, ¿verdad? Que aquí vamos a agarrar el proceso, el antibiótico, la especie que se va a aplicar y las bacterias que podemos nosotros crear resistentes. Entonces, de hecho, eso es una parte. ¿Para qué lo vamos a usar ese medicamento? ¿Verdad? Si es un medicamento de amplio espectro, de espectro disminuido, gran positivo, gran negativo, en fin, el mecanismo de acción, si es bacteriostático, si es bactericida, todo eso influye, ¿verdad? Para llegar a si es un riesgo alto, un riesgo bajo, etc. Entonces, identificación del peligro es lo que está ahí. ¿Qué se hace en identificación de peligro? Bueno, es cuando se llega y se identifica el peligro y se da la información del medicamento que se quiere dar una nueva indicación o nuevo, ¿verdad? O de los que están ahí, si tiene algún problema, bueno, la información de este medicamento. ¿Cuántos hay? ¿Cuál es la fórmula? ¿En qué se utiliza? La información de las bacterias que van a tener, ¿verdad? ¿Cuáles son las bacterias? En fin, las pruebas de sensibilidad. Y eso es importante, ¿verdad? Y creo que ya lo han venido haciendo. Concentración mínima inhibitoria y todas aquellas cosas que pueden ir ocurriendo, porque una cosa es la concentración mínima inhibitoria del compuesto primario, pero cuando llega forma un metabolito y puede por ese metabolito tener una dosis más baja y llegar a ser subterapéutico. Entonces, crea un problema de selección de resistencia mayor, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que llevarla a cabo, ¿verdad? Con esta brecha de datos que se las trae. Y de hecho, una cosa importante, y siempre se ha dicho, ¿verdad? Y creo que Matamoros, don Luis Matamoros hablaba un día de tropicalizar. Y eso es una realidad. Tenemos que tropicalizar. Y no solamente en esta parte, también debemos tropicalizar en otras cosas, en medicamentos. El metabolismo es diferente, la nutrición es diferente, las razas son diferentes, temperatura, todo es diferente. Por lo tanto, hay muchas cosas que deben hacerse y que deben tropicalizarse, y yo le creo mucho en esa palabra, y no, eso está escrito en todo lado. Y eso es lo que muchas veces el aporte que ellos les gusta, de los que de alguna otra forma vamos a ese tipo de reuniones. Probablemente esa gente es PhD, y uno como, ya acá como profesional, tal vez no portaría en la parte técnica, pero yo me acuerdo cuando yo fui a la parte que nos tocó en el caso del Berenil, ¿verdad? Y que me ayudó un colega minor, que creo que trabajaba minor en la Hertz, creo que trabajaba, no sé. Y todo lo que les dijimos eran importantísimo a la hora de tomar una decisión. En otras palabras, si no hubiera sido esos compañeros y la ida, probablemente hubieran prohibido ese tipo de medicamentos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen problemas muy grandes con garrapatas, no tienen problemas con enfermedades transmisibles. Son ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer. Y bueno, siguiendo con toda la parte esta de la identificación del peligro, que está caracterización del peligro, entonces se lleva a una comisión, en este caso, y estoy hablando de los organismos, digamos en este caso el FDA o CAEMA, o la parte de la dirección de medicamentos, ¿verdad?
para evaluar realmente si todo lo que se puso ahí es lo apropiado para comenzar realmente un análisis. ¿Y qué es el análisis? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la evaluación de liberación? Cuando este medicamento es aplicado a este animal, ¿cuáles son las bacterias patógenas o en algunos casos comensales que vamos a tener de aquí hasta acá? ¿Verdad? A este momento aquí, hasta el sacrificio, ahí es que vamos a comentar. Y, por supuesto, hasta es importante, si es individual, si es en lote, o mismo cuánto es el tiempo que dura, ¿verdad?, este animal en llegar acá. Todo eso es parte importante de la evaluación de liberación. Generalmente, lo que se hace es que se evalúa todo lo que tiene que ver con el medicamento, con el mecanismo de acción, con la acción terapéutica, ¿verdad? Los mecanismos de resistencia, en fin, sí, resistencia cruzada o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que vamos a ver. Entonces, evaluación de liberación es desde el punto en que se administra el antimicrobiano a estos animales hasta que el animal se presenta para el sacrificio o para el alimento. De hecho, y volvemos otra vez a decir, es muy probable que lo ideal sería hacerlo como dijeron al principio, que por qué no se hacía un poco más allá, ¿verdad? Bueno, pero a veces la ley no nos permite. Y véanlo así, yo en esto pues estuve ahí todo el tiempo que yo preguntaba. Para eso realmente aproveché el tiempo de preguntar. Y la mayoría de países no están así tan ordenados, ¿verdad? Tienen acá el FDA, que el UDA, que todo ese tipo de cosas. Es el mismo el EMEA, el EMA, entonces, ¿verdad? Entonces, tal vez, que me acuerdo, y eso es que lo voy a decir, tal vez de los que uno, me acuerdo cuando yo preguntaba, era Australia, ¿verdad? Tal vez porque les preguntaba más directo, porque de hecho, si uno siempre, cuando uno le pregunta al FDA o al UDA, pues sí, ellos van a decir, seguramente estos no lo están haciendo bien y tenemos muchas, ya les exportamos, mismo a Europa. En cambio, me acuerdo, y eso tengo que decirlo, que Australia, pues siempre que quería yo algo más neutral, les preguntaba a ellos, ¿verdad? Porque la verdad es que ellos tenían ya todo un sistema muy bien montado, respetaba mucho, está en OCDE, está en todos los países desarrollados, y realmente le daban a uno una opinión que le decían, no, hágalo así o hágalo no. A veces, y hay que decirlo, a veces uno cree una cosa, pero, y que aquí tropicalizado no debería hacerse así. Pero bueno, si no, no les vendemos. Si no, acordémonos con el caso de los organoclorados. ¿Cuántos años no hicimos un montón de muestras debido a que, bueno, la percepción del riesgo era muy alta? Y cada vez que decíamos un número o bajamos, pues nos pedían que hiciéramos un 90, y no me acuerdo, pues 99 por confianza, con lo cual teníamos que hacer una cantidad de muestras increíbles y no era práctico ni económico, ¿verdad? Pero son cosas que suceden y muchas veces, y muchas veces uno lo oye tanto que llega a creerlo, ¿verdad? Y aquí es lo que queremos es que cada quien tenga su opinión. De hecho, ellos tienen allá una verdad, otros tienen otra verdad y nosotros tenemos otra situación, que lo elemental siempre es lo mismo, pero cada cosa es diferente. En un país, en otro, ¿verdad? La tropicalización. Y a veces uno se preocupa cuando escucha gente de Latinoamérica hablando entre nosotros ya con otra versión, ¿verdad? Está bien que cuando si vamos a un lugar de esos internacionales, a veces por cuestiones de
de economía, ¿verdad? Hay muchos países, el principal mercado es tal, pero cuando hablemos entre nosotros, digamos cómo tiene que hacer y tratemos de mejorar las cosas de una manera. Pero bueno, acá la evaluación de liberación. ¿Cuáles serían los factores a evaluar? La descripción del medicamento. ¿Cuál es el medicamento? ¿Qué medicamento es? Y ya hay grupos. Hay un grupo y hay familias y ellos tienen un mecanismo de acción. Las bacterias, de acuerdo al mecanismo de resistencia, pueden tener la posibilidad de que ese medicamento vaya a adquirir, ese medicamento vaya a adquirir resistencia por parte de los microorganismos más rápido que otros. Entonces, mismo es importante acá el mecanismo, el tipo de acción, el espectro de actividad, la farmacocinética, la farmacodinamia. Todo eso es muy importante. Va a variar, digamos, en este caso, si no llega entre menos llegue al sistema digestivo, es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve que tiene una circulación enterohepática, uno ya se preocupa. Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlo en cuenta y eso se evalúa, ¿verdad? Alto, mediano y bajo. Bueno, algunas veces es importante tomar en cuenta acá los mecanismos de resistencia y la genética, ¿verdad? Porque cómo se produce por transducción, conjugación o qué sé yo, por cualquiera que cambia en el sistema, cualquiera. Ocurrencia y grado de transferencia de resistencia, presión de selección de resistencia, ¿verdad? Eso es muy importante. Y bueno, si se pudiera tener, ¿verdad? Una prevalencia basal de resistencia, pero por lo menos llegar uno a pensar en que no vaya a aumentar la problemática, ¿verdad? Todo esto es lo que se hace y con estos parámetros. Entonces, hay todos estos, cada grupo, cada antibiótico tiene un mecanismo de actividad, todos, ¿verdad? Todos ellos tienen diferentes mecanismos. Unos son bacteriostáticos, bueno, otros son, depende, otros son bactericidas. Entonces ahí mismo hasta el individuo, ¿verdad? Es importante si está con el sistema inmunológico, todo ese tipo de cosas. Espectro de actividad, aquí es cuál, si, para qué tipo de bacterias, si es de un espectro amplio o qué, la farmacocinética, la farmacodinamia, mecanismo de resistencia, transferencia, presión de selección, ¿verdad? Todo esto y lógicamente que se estudia y se le da alta, mediana y baja. De hecho, muchos de estos hay que buscarlos en algunas librerías. Por ejemplo, acá, si uno se pone a ver, en el caso creo del CFR 21, en el caso de dónde buscar en la 156, ¿verdad? Es parte importante donde está toda la literatura, por lo menos que tiene el FDA, probablemente en Europa tengan otras, ¿verdad? Para ver ese tipo de cosas y las buenas prácticas, en fin, de laboratorio, acá en la guía 58, todo ese tipo de cosas está. Nada más es buscarlo y aplicarlo en esta cosa acá. Y aquí es alta, mediana y baja. ¿Cuál sería la conclusión de lo que hemos dicho? Que acá, esta bacteria, no tenga, ¿verdad?, resistencia o determinantes de resistencia para este tipo o ver todos los factores que pueden ocasionar para este tipo de antibiótico que fue en este individuo, en este bovino, en este caso acá. En otras palabras, estimar la probabilidad de que ocurran bacterias resistentes o determinantes de resistencia en animales como consecuencia del uso propuesto de antibióticos en los animales. Y ahí usted puede decir, bueno, sí, puede utilizarlo, pero nada más en tal parte o no,
¿verdad? Porque entre más tiempo dure, pues es menor la probabilidad de que llegue, digamos, un antibiótico en concentraciones altas, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que se ha visto, que disminuye con el tiempo, ¿verdad? La probabilidad esa. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Y acá, la evaluación es alta, media y baja. Ya hicimos lo que es la evaluación de liberación. Como decía por ahí, bueno, pues 1, 2, 3. Generalmente, eh, lo que yo sé, o pudiera ser que ya ahora han cambiado un poco. Cuando yo pregunté y me fijé, era alta, media y baja, ¿verdad? Viene después la exposición. Entonces, de hecho, ¿cuáles serían los factores que hacen que una bacteria tenga más probabilidad de tener resistencia o determinante resistencia? Pero la segunda parte es la exposición. ¿Y qué sería? Disculpe, la probabilidad. Guadalupe, Coronado y están parados. Estos carriles exclusivos para el tránsito de adultos. A partir de ahora, este servicio de transporte. Escribe la probabilidad de exposición humana del agente peligroso. O sea, ya aquí está ahí, bueno, ¿cuánto este individuo va a consumir la posibilidad de consumir esta bacteria resistente que está en un producto de origen animal? Y eso, por supuesto que hay diferencias. Pudiera ser, ¿de acuerdo? Acá, que la probabilidad sea muy alta, pero que la exposición sea muy poca. De hecho, y eso lo hemos visto, una cosa, por ejemplo, un producto puede ser tener igual toxicidad acá, pero una cosa es que esté en el arroz y los frijoles, ¿verdad? Que hay un mayor riesgo, y otra cosa es que esté en, qué sé yo, en un tipo de producto que acá casi no se consume. Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, la exposición vendría a medirse con eso. Probabilidad de que los humanos estén expuestos a determinadas bacterias de un alimento. Pero no solamente eso, probabilidad de que las bacterias de interés sean resistentes a un fármaco en determinada especie. Porque así nosotros, y ustedes han visto, y cuando vemos una enfermedad, hay animales más sensibles, animales menos sensibles, en un cerdo, en un ave, en un bovino, en un rumiante, en un monogástrico, todo eso tiene que tomar en cuenta. Y ya aquí, de todas formas, en el comité de higiene está otro comité que uno toma en cuenta a la hora de hacer esto, que es el GENRA, ¿verdad? ¿Qué es el GENRA? Es el comité de expertos en análisis de contaminantes microbiológicos, ¿verdad? Hay un grupo de gente que le dice, bueno, la salmonela, bajo qué efecto, bla, 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 qué es sensible, de qué forma se puede disminuir, en qué tipo de animales. Entonces ya hay todo todo un panorama sobre esto. En otras palabras, ¿verdad? Aquí veamos un caso. En este acá, este no es el nuestro. Como les dije, yo había agarrado del FDA, ahí del que está el ciento. Aquí creo que es, bueno, en la guía, al final está ahí el número de la guía. Y bueno, vean, por ejemplo, en bovinos, aquí está en libras. Ya aquí es alto. Vean terneros, acá comen poco, per cápita anual es bajo. En cerdo, alto. Cordero, bajo. Pollo, alto. Vean aquí, por ejemplo, el caso de salmonela. Si es en pollo, es alto en consumo y es alto en la prevalencia por Campylobacter. Entonces, de hecho, no hay forma de decir que
no sea un riesgo, ¿verdad? Exposición alto. Y así se va haciendo en cada uno. Aquí yo me fijé en algunos lados y, por ejemplo, en pollos, bueno, nosotros comemos casi el doble de pollo, ¿verdad? Y andamos muy parecido, más bien un poquito más que se consume según los datos del FDA. Aquí está en libras, según un señor acá hace poco, él hablaba casi de 30, de 30 kilos, ¿verdad? Y decía que en bovinos no era ni la mitad, ni en cerdos. Entonces, ahí uno puede tener un cálculo de lo que consumimos, ¿verdad? Y así en pescado. De hecho, así se han visto estudios de cuál la exposición se puede catalogar de mediana, alta y baja. Pero además, y eso ustedes lo están haciendo y lo han hecho, ver la contaminación que han venido haciéndolo por años, bueno, creo yo, ¿no? ¿Verdad? En bovinos, en cerdos, en aves, ¿verdad? Y a partir, bueno, ver si es alto, mediano o bajo. Entonces, la única forma de que sea, si es bajo, aquí, ¿verdad? Digamos, bueno, aquí agarré un ternero bajo y un ternero aquí bajo, pues probablemente no. La evaluación dice que es bajo, ¿verdad? Alto y bajo, o qué sé yo, o alto y mediana, y hay algunos casos que se puede ver, ¿verdad? Pero así es que ahí está ya la segunda forma de exposición, ¿verdad? La exposición ya hay una nueva evaluación. De hecho, alta, media y baja. ¿Qué viene a sacar? Y al final, la última que vimos, que era, ¿se acuerdan? Liberación, exposición y consecuencia. Aquí es interesante, ¿verdad? Normalmente, acá lo que se quiere y siempre trata de defenderse, y todo el tiempo se ha hecho, es la salud pública. Eso acá es la lista crítica que da la OMS. Y aquí que nosotros la tenemos y al final si alguien la quiere, no sé si hay un poco diferente, pero está firmada por nada menos y nada más de uno de los farmacólogos de más tiempo estuvo ahí, el doctor Alvin Chávez, ¿verdad? Que se la dirigió al doctor Benigno Alpizar. Y está 26, que están algunas, la mayoría no la usamos, pero bueno, ahí está. Y ya hay algo hecho. Se puede decir que ya casi está montado y ya están haciendo un montón de cine y un montón de cosas interesantísimas, ¿verdad? Entonces, evaluación de consecuencias es para la salud de las enfermedades debido a bacterias resistentes a los antimicrobianos que son tratados con un medicamento, ¿verdad? Pero principalmente sí, la resistencia es un medicamento que es importante. Y aquí es lo interesante de esto, un medicamento que es críticamente importante. Hay otros de importancia alta, ¿verdad? Y los solamente importantes. Entonces, de hecho, la conclusión se basa en la importancia del antibiótico en medicina humana, ¿verdad? Y aquí, aquellos en que están los dos, cuando uno ve la OIE, y acá pues se tratará de hacer una gestión de riesgo un poco diferente. Pero bueno, entonces si vemos esto acá, alta, media y baja. ¿Basados en qué? Bueno, ahí, veamos ¿verdad? Importancia crítica. Esto fue tomado en una de esas últimas reuniones, ¿verdad? De que, acuérdense que esto, y lo dijeron lo han dicho muy bien, esto va cambiando, ¿cierto? Eso es acá, entonces vean acá, importancia crítica, estos, algunos ni los conozco, ¿verdad? Bueno, acá ya, pero aminoglicosios, ups, nosotros también usamos. Ups, hay que ponerle un check,
¿verdad? Acá, cefalosporinas, nosotros también lo usamos. Macrólido, nosotros también lo usamos. Quinolona, nosotros también lo usamos. Sulfonamidas, también nosotros lo usamos. Para nosotros es importante. Y el que quiera ver cómo es, lo podemos discutir al final de cómo es que se llega a la importancia crítica en veterinaria, ¿verdad? Por parte de la OIE. Yo creo que en eso muchos de nosotros hemos trabajado bastante tiempo, ¿verdad? En cómo hacerlos y principalmente los de medicamentos. Los de medicamentos son los que han trabajado más en eso, de decirnos, bueno, de acuerdo a esto, cada país mandaba lo que creía que era más importante, la importancia crítica, y bueno, hay criterios, ¿verdad? 2 criterios igual que se agarran para tomar importancia crítica. Lógicamente aquí es un poco más difícil, aquí es solamente en humanos, y si aquí es en todo, ¿verdad? En pescado, en bovinos, en cerdos, y todo ese tipo de cosas, diferentes tipos de enfermedades. Pero deberíamos ver cuáles estamos los dos, ¿verdad? Para comenzar a trabajar en eso. Y bueno, cuando llegamos a esto, ya tenemos que ver que no es tan difícil, ¿verdad? Es la estimación del riesgo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y simplemente se toman las 3, ¿verdad? Integra resultados, deliberación, evaluación y consecuencia para producir un estimado general de riesgo y comenzar ahí. Sí, por supuesto que vamos a comenzar con los de mayor importancia, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos acá. Entonces, la clasificación representa el potencial de que la salud humana se vea negativamente afectada por la aparición de resistencia asociada con el uso de antibióticos en animales. Entonces, de hecho, eso es lo que nosotros tentaremos, ¿verdad? O deberíamos hacer en este caso acá. Entonces, la conclusión, bacterias resistentes puedan emerger como consecuencia del uso antibiótico propuesto en los animales. Alta, media y baja. De hecho, si uno ve acá, y esto no es todo, ¿verdad? Pero de acuerdo a todo aquel caso que hemos visto y todos los factores, ¿verdad? Si la liberación es baja, o sea, si los factores que pueden hacer, que ayuden a que cuando un antibiótico se aplique en un animal, que cree resistencia o temas de resistencia es bajo, y ahí están todos los factores. Ahí yo les voy al final el link para que ustedes lleguen ahí. Entonces, bajo, y importante, vea que la consecuencia importante puede ser, la lista no la puse importante porque era mucho, ¿verdad? Pero es bajo. Lo que sí es interesante, véanlo aquí. Toda vez que un producto es críticamente importante, no importa que la liberación sea baja o la exposición sea baja, y vamos a tener que tratar de buscar, ¿verdad? Algo o una gestión de riesgo para evitar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es cuando una bacteria produce una enfermedad en el humano y que esa enfermedad es tratada con un antibiótico que ha sido usado en humanos, pero solamente hay un antibiótico que la puede tratar o una o 2 alternativas y ya se está viendo afectado. Ahí, por supuesto que todo es críticamente importante, y con base en eso es que se han tratado de evitar, disminuir el riesgo de prohibir ciertos efectos. Entonces, es interesante que hay que tratar de analizar todo este tipo de situación
Este es un enfoque. Este es el enfoque, y lo digo claramente, el enfoque que usa el FDA, ¿verdad? El FDA, la OIE, la OIE en la reunión del 2005, creo, y el 2007, que tomó como base, qué interesante, mismo lo dicho por el FDA, pero ya lo que hizo el FDA fue mejorar lo que había hecho la OIE. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Ahí va, es una mezcla. Lo que pasa es que en los países es mucho más rápido el proceso que si esperamos a tomar en cuenta organismos internacionales, porque tiene que ponerse de acuerdo mucha gente. Entonces, de hecho, el manejo del riesgo, que ya se habló, basado en eso. Y ya ustedes podrán pensar, bueno, si el producto tiene una evaluación baja, una evaluación media o una evaluación alta, pues debemos tomar cierta gestión, ciertas acciones, ¿verdad? Y bueno, es igual, de hecho. Una decía, bueno, prohibir la aprobación de medicamento o la nueva indicación o el que ya está, si se piensa que, como se ha hecho, cómo se ha realizado este efecto. Interesante. Por ejemplo, en el caso de la veí por ahí cuando veí un caso de la prohibición de que hizo en Nueva Zelanda, creo, ¿verdad? Con todos estos acá cuando presentaron esa prohibición, se prohíbe porque ya muestran todo y uno queda satisfecho. En otro país, ¿verdad? Leí nada más como 3 o 4 palabras. Se prohíbe tal producto porque cosas muy importantes, por supuesto, pero en realidad a uno le queda la nebulosa, ¿verdad? Y la nebulosa de que por qué se prohíbe. Está bien que se prohíba y es importante proteger la salud, pero siempre es interesante la transparencia, ¿verdad? Es diferente, como yo lo leí en el caso de la enrofloxacina, como presentó el FDA en aves, todo este tipo de cosas, y uno dice, no, sí pareciera, ¿verdad? Y aún así se tiene ciertas repercusiones. Entonces ahí es donde uno ve que muchas veces va ligado a algo que no está bien, ¿verdad? Entonces, de hecho, si uno encuentra otro tipo de producto en otros países, va a depender del comercio, de cuánto, mismo hasta, bueno, no debería ser esto, pero lo voy a decir, hasta de dónde es el país o de la productora de medicamentos, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo ven con mejores ojos o con ojos diferentes. Pero aquí, negar la aprobación de solicitud del medicamento. Otra, aprobar la solicitud del medicamento. Es decir, es baja y baja, pues es baja, o sea, vamos a utilizar un riesgo. Acordémonos que en esta vida todo tiene un riesgo. Lo que tenemos que ver es cómo ampliamos, hacemos más grande los beneficios, maximizar los beneficios y minimizar el riesgo. Todo esto que se va haciendo, por supuesto que es importante y eso ayuda en alguna u otra manera ver que se puede disminuir ese riesgo y maximizar esos beneficios que tienen, porque por eso es que están ahí. La otra es, bueno, aprobación. Y bueno, habrán otros que se aprueban con limitaciones, ¿verdad? Y esas limitaciones, también hay un cuadro que yo les voy a dejar la charla ahí, ¿verdad? Que no lo presenté porque ya yo pensé que me iba a dar mucho tiempo, pero no, ¿verdad? Es aprobación con limitaciones, que es, bueno, en algunos casos, utilizarlo solo bajo receta médica.
Otras, no utilizarlas en alimentos, ¿verdad? No utilizarlo en agua, no utilizarlo en grupo, no para en cierta etapa de productiva, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Acordémonos, en veterinaria hay muchas especies, pero dentro de esas especies están las productoras, están las de carne, están en otros animales el destete, después la cría, pues está el engorde. Todo eso, ¿verdad? Es parte que podemos nosotros manejar ese riesgo, mismo hasta dar un poco más de tiempo de espera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, toda la concentración mínima inhibitoria que están haciendo, otros tienen hasta ya bacteriológica, concentración mínima bacteriológica, ese tipo de cosas es importante. Aquí es nada más, ya, para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros hablamos de la primera, del primer enfoque, es un poco más largo, es un poco de mayor cantidad de detalles, ¿verdad? Que ustedes vieron, tiene que hacerse en todo, en liberación, exposición, consecuencia, y entonces se analiza. Pero mismo en esa del 2007, ellos, un comité de expertos, de los cuales habían 2 latinos, ¿verdad? 2 latinoamericanos, creo que uno era brasileño, que creo que lo conocemos mucho por acá, y otro era, si no me equivoco, era un argentino o una argentina, ¿verdad? Donde estuvieron y que vieron este otro tipo de enfoque. Este enfoque lleva lo mismo, ¿verdad? Lo que es liberación, exposición y consecuencia, nada más que le dan vuelta. Entonces, de hecho, nada más acá es que tiene que ver la exposición. Si, por ejemplo, si el producto es el medicamento antibiótico, se usa en Campylobacter y ese Campylobacter está en pollo, ¿verdad? Pues entonces aquí, sí se hace todo el análisis para esa especie porque es de alta exposición. Eso podría tener de que pudiéramos perder muchos detalles que se van perdiendo a la hora de utilizar un medicamento. Entonces, el enfoque que está acá, de hecho, vamos a verlo. La consecuencia tiene que ver principalmente con la consecuencia y con la exposición. Tratamiento antimicrobiano preferido, ¿verdad? Para infecciones causadas por patógenos transmitidos por alimentos del ser humano. Eso está bien. Incidencia de la enfermedad transmitida en función de los datos de vigilancia. En otras palabras, la prevalencia de la enfermedad, todo ese tipo, la gravedad de la enfermedad, ¿verdad? Hay enfermedades, una cosa es un problema digestivo y otra cosa ya es un problema nervioso o qué sé yo, ¿verdad? Seleccionar la combinación de bacteria, antimicrobiano de mayor puntuación y continuar con la categoría de exposición. Entonces, ese sería por ejemplo, antimicrobiano. Bueno, vimos que los antimicrobianos, ya hay unos, bueno, yo nada más mostré allá, ¿verdad? Mostré los críticamente, tanto en la parte del OIE como la parte del OMS, pero hay, ¿verdad? Altamente importantes y nada más importantes. Entonces, eso ya, ahí nos dice, de acuerdo a criterios establecidos ya desde hace muchos años, en este caso, por la OIE, ¿verdad? Pero lógico, aquí siempre se reúnen la FAO, la OMS, la OIE y ciertos observadores que son, al final de cuentas, los que van a comenzar
a estimular que las cosas pasen, ¿verdad? Y en algunos lados son más importantes que otros. Por ejemplo, para nadie es un secreto que ¿cómo se llama? El grupo de los consumidores en Europa son demasiado importantes. Ahí te dicen muchas cosas, ¿verdad? Y se hacen o no se hacen. Entonces, grupos van a estar ahí y es un enfoque que tiene forma de un árbol de decisiones, ¿verdad? Entonces, es más rápido, pero bueno, podría tener. Y les digo, yo normalmente vi el otro porque hace muchos años, una doctora, que yo creo que ya hasta se pensionó también, Lynn Friedlander, y el jefe de ella me enviaron esa, y yo comencé a verlo, todo eso. Pero bueno, aquí está consecuencia, ¿verdad? Tratamiento, incidencia y gravedad, lo que ya hablamos antes. Si la consecuencia es alta, se va a exposición. Si el consumo del producto, si la prevalencia de bacterias y la prevalencia de resistencia es alto, entonces la exposición es alta, entonces se va a liberación y ya aquí se selecciona al agente microbiano como de mayor riesgo. Entonces aquí tiene que hacer esta parte. Y la otra parte sería, bueno, si es exposición, es baja, si es poco importante, de acuerdo a lo que vimos, bueno, a lo que les dije, porque no lo vimos, los que vimos son los críticamente importantes, de importancia crítica, ¿verdad? Entonces, aquí la exposición es baja y la consecuencia poco importante, pues la prioridad es baja. Y lógicamente que a la hora de comenzar a estudiar y comenzar a analizar y gestionar riesgo y buscar recursos, vamos a comenzar por estos. La verdad es que así lo debería hacer. Eso es un poco. Es más rápido, bueno, y tiene esa parte acá. Y otra que me llamó mucho la atención en ese enfoque número 3, ¿verdad? Que tiene que ver, es mucho más rápido, ¿verdad? Pero tiene algo interesante. Si ustedes ven, tiene 4 criterios importantes acá. Frecuencia y gravedad de la enfermedad, está bien. Tratamiento preferido, está bien. Exposición al peligro a través de los alimentos, está bien. Consumo de alimentos derivados de una especie, sea en cerdo, leche, en bovinos, pues en cabras. Prevalencia de las bacterias transmitidas, prevalencia de resistencia, muy similar. Frecuencia y gravedad, ¿verdad? También. Pero vean este último acá. Alcance de la extensión internacional del peligro a través de alimentos que son objeto de comercio. En otras palabras, es muy probable, y eso creo yo, ¿verdad? Porque ya eso lo vi ahora que me dijeron si quería, si podía estar con ustedes, cosa que más bien, si no lo hubieran hecho, yo me hubiera ofrecido, ¿verdad? Extensión internacional, alcance de extensión internacional. Viendo que en ese grupo ya estaban consumidores, habían ONGs y bueno, hablan de 5 grupos ahí, que yo me acuerde, pues si ellos lo están haciendo y ellos están consumiendo, ¿por qué ellos tendrían que comprar algo si uno puede comprar a su medida? Porque lo van a comprar a la medida de otros. Entonces, me pareció interesante que pusieran esto. Alcance de la extensión internacional del peligro. Y lo que seguí leyendo ahí habla ya del comercio. Que un país pueda, en pocas palabras, ver, ver todos los enfoques, ¿verdad? Y ya en este enfoque 3 van a decir, bueno, sí, este producto, en esta especie, este es el problema que tienen, y saben, nosotros vamos a comprar esto. Entonces vean, claro, como les digo, solamente les voy a mostrar
les voy a mostrar uno. Bueno, esto es parte que quería, para que no se me pasara, es esto acá. Esto es un ejemplo, uno de los que ellos hicieron, y ustedes pueden verlo, y hay un libro ahí específico de eso, donde habla de las fluoroquinolonas, hablan de la salmonela, los 4 criterios, la especie animal, y bueno, vean, el agente antimicrobiano figura en la lista de antimicrobiano de importancia crítica de la OMS, que por cierto también está en la OIE, causa enfermedades humanas graves que podrían ser varios de tipos. O sea, probablemente, y yo creo que no tiene otro sentido para qué hacer eso, es que cuando usted va a comprar, usted le dice a los países, bueno, hágame, o muéstreme todo el perfil de evaluación de riesgo RAM, y aquí está todo. Y le voy a comprar aves de corral. Mira, tiene fluoroquinolonas. Entonces, es 2, uno de los productos básicos más consumidos del mundo. El patógeno se encuentra a menudo en los productos alimenticios y en algunos países hay una alta prevalencia de resistencia. Está disponible la evaluación de riesgos microbiológicos para el patógeno y el producto en el ámbito internacional. ¿Verdad? 3, tratamiento habitual a corto plazo para E. coli en muchos países. Se administra a grupos enteros de aves a través del agua. ¿Qué hablamos nosotros de riesgo en cuanto a administración? Una cosa es individual, otra cosa es en manada, otra cosa es en grupos y otra cosa es por una vía como, digamos, como es el agua o el alimento, siendo que el agua pues es de las más críticas. Entonces vean acá. Y la última parte, las aves de corral son un importante objeto de comercio en todo el mundo. Lo que hice yo fue copiar lo que está escrito ahí y ya son ejemplos, ¿verdad? Pero para eso vienen no solamente las fluoroquinolonas, vienen otro tipo de otro tipo de medicamentos y todo eso. Pero es para que vean ustedes el concepto acá. Entonces, de hecho, cuando uno ve, bueno, hay componentes clave. Me imagino que ustedes deben pensar, bueno, ¿cuáles serían los componentes clave? Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son? Los animales, las bacterias o microorganismos y los antibióticos. Y ahí, acá ya dependiendo de los países hay diferentes, ¿verdad? Ya hay Yersinia y todo ese tipo de cosas, listeria. Pero bueno, acá parte importante es estos componentes claves que están aquí. Y bueno, ¿cuál sería entonces la pregunta clave que debemos nosotros hacernos? Es una realidad que estos alimentos de origen animal van a ser consumidos por, ¿verdad? Por esta gente. Entonces, la pregunta clave que debemos hacer es, ¿cómo acá, en qué medida el uso de antibióticos en la producción animal contribuye a la resistencia bacterial antibiótica ya presente en los seres humanos? Y no es para, como dicen, quitarse, zafar el lomo. No es simplemente para nosotros saber cuáles son las medidas que debemos de utilizar para disminuir, porque si uno se pone a ver ahí, pudiera ser que estemos gastando demasiado dinero, ¿verdad? Y estamos aportando muy poco con una bacteria, ¿verdad? O un antibiótico. Y en otros casos pudiera ser de que más bien se está solapado ahí y no estamos haciendo nada, y sea lo que sea, lo que es importante en estos casos. Uno se ha puesto a leer, por ejemplo, el caso de en los hospitales, el uso, ¿verdad? Y si ustedes ven ese que yo les decía, de la pregunta que le hacían al compañero ese, que no me cabe la menor duda
él habla de productos agrícolas ahí, porque esa fue la pregunta que le hicieron. Pero cuando le preguntan, bueno, ¿y cuál es, cree usted, el problema mayor? Él habla del uso de los médicos, ¿verdad? Del problema de los fuentes hospitalarios y todo tipo de cosas, que está cierto. Entonces, bueno, debemos saber en qué medida todo eso aporta al gran problema que tenemos. Que el problema existe, pero deberíamos tener, así como tenemos ahora, una forma de justificar técnicamente, científicamente, todos los residuos de los medicamentos, ¿verdad? Veterinarios que usamos en los animales, ya sea un antiinflamatorio, ya sea cualquier cosa, ¿verdad? Un producto que por base en un análisis de riesgo que ya todo el mundo lo conoce. No me cabe la menor duda que todos los que están ahí escuchando, de una u otra forma, el DIPOA, ya límite máximo de residuos, cuál es el tipo de análisis que mandamos, cuál es el tejido, ¿verdad? En qué especie y cuál es el límite máximo de residuos. Los de medicamentos ya saben todo, esa parte acá. Los de laboratorio, bueno, cómo mandarla, cuáles son los muestras que tienen que llegar, cómo tienen que llegar, cuál es el método apropiado, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que nosotros debíamos aprender en esto acá. Y creo yo que es un buen comienzo. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero permítame decirle que en este caso yo conocí una parte y nada más, pero así estos dos enfoques que están ahí, porque aquí no lo hacemos o qué sé yo, ¿verdad? Pero sí deberíamos conocerlo, porque eso al final de cuentas a nosotros nos va a repercutir mañana que tarde. Entonces, de hecho, eso es lo importante, porque en realidad, y tengo que compartirlo, muchas veces, como me decía a mí, no es el problema que no tengan el problema es que ustedes sepan de a dónde viene y cómo manejarlo. Porque, como decían los de Luda, a mí me preocupa cuando usted o cuando alguien dice que no tienen problema, ¿verdad? Porque estaríamos pensando en otra cosa. O no están haciendo nada, o no lo buscan, o lo están tapando. Lo que nosotros nos interesa saber, cómo solucionaron el problema de ustedes. Esa es, y se puede solucionar siempre y cuando nosotros conozcamos cómo hacerlo y de dónde viene, ¿verdad? De hecho, esto es lo que les enseñé en un inicio, ¿verdad? En un inicio, ¿verdad? Ya ustedes ahora sí saben, ¿se acuerdan? Evaluación cualitativa, estimación del riesgo, ¿verdad? Eso es lo que ustedes, esta es parte que está ahí. Ustedes entran ahí, ya pueden ver todo lo que les he dicho, y algunas partes, bueno, está en otro lado. Reunión conjunta FAO-MS UIE de expertos sobre los antimicrobianos de importancia crítica. Ahí están los enfoques. Bueno, el 152 no era 156, ¿verdad? Este es el guía para la industria. Sí lo conocí cuando me lo mandaron, cuando el problema de la enrofloxacina, y para que yo viera cómo era que se había hecho y todo lo que habían sacado acá. Y aquí hay otro apéndice que viene de acá, que tomaron parte interesante, ¿verdad? Esto es parte de tomaron aquí, y después también tomó de aquí, pero lo mejoraron y pasó para acá. Entonces, de hecho, es la guía para la industria 152, es si me pregunta, es del FDA, ¿verdad? Pero pareciera que la FAO, la OMS, la OIE, lo tomaron porque es el que está en mayor grado, ¿verdad? En ese aspecto, y después los enfoques importantes en este caso acá. Y ya después, bueno, ya cuando se viene a ver lo que es el manejo de riesgo, gestión de riesgo, los que quieran ver cómo han hecho algunos países, ¿verdad? Todas las
cosas que han hecho, lo importante. Y acá vean, Organismo de Salud Pública de Canadá, muy interesante. Y si pudieran, verdad es que no pude, acá en Australia, verdad, de Australia es muy interesante. Probablemente no me vi de Nueva Zelanda, pero en Nueva Zelanda y Australia siempre viajan comunados y mismo a nivel internacional siempre se apoya uno al otro, ¿verdad? Entonces, de hecho, es parte importante de eso acá. Y bueno, termino con, antes de terminar, ¿verdad? Con esto, porque eso me motiva, la verdad. Y veo que siempre hay algunas que no se han dormido, que están por aquí viendo y con ganas acá. Y quisiera, bueno, aquí hacer una pregunta. Y eso para una discusión. Ustedes se fijaron cuáles eran los dos lemas que habían en la diapositiva inicial, ¿Se acuerdan? Uno era de la OMS y otro era de la OIE. Si uno se pone a ver, interesante. Me imagino que ya ustedes se acuerdan, pero si no, ahí estaba. Uno es manéjelos con cuidado. Y el otro, más vale prevenir que curar. Este es el Organismo Mundial de la Salud, salud veterinaria, ¿no? Mundial de Sanidad, bueno, Salud Veterinaria, qué sé yo, y otro Organismo de la Salud, ¿verdad? Uno es manejarlos con cuidado. Otro es más vale prevenir que curar. Y yo creo, y eso, yo creo que es muy importante, me caso con más vale prevenir que curar. Primero porque es más fácil de recordar, ¿verdad? Eso lo decían nuestros abuelos. Y si uno se pone a ver, muchas veces las pequeñas cosas son las que se pueden hacer y se pueden medir. Y les voy a contar una historia, ¿verdad? Porque todavía me queda tiempo. Una vez llegué yo donde el doctor Víctor Álvarez a preguntarle, doctor, mire, usted que trabaja en eso, ¿cuál es el producto para garrapatas que se puede utilizar? Que no tenga resistencia. ¿Qué me dice? Los piretroides, las omamidinas, etcétera. Y ella yo esperando del doctor Álvarez, así hay una respuesta. Mire, aquí hicimos la resistencia y me dice, no le voy a decir cómo me dijo porque me dijo un apodo, pero bueno, me dice, dígame una cosa, ¿cuántos animales tiene usted? Le digo yo, hey, tengo como 22 o 20, digo yo, son 14, me acuerdo, ordeñando, y 8 entre terneras y novillas. Me dice, ve, ¿y por qué no hace lo siguiente? Todos los días, antes de ordeñar, agarre 5 minutos y le quita las garrapatas llenas a los animales. Y me puse a pensar, digo, pues voy a hacerlo. Y la verdad es que funciona. Al tiempo, con el muchacho que estaba ahí, le quitábamos, le decía, bueno, mira, los lunes quitámele tanto para ver cuántos hay, pero era para ver si lo hacía, ¿va? Y generalmente, por lo menos, siempre había menos. Y cuando acá siempre había menos y cuando llegaba uno lo sacaba. Quiere decir que algo simple, pero que funciona. Por ejemplo, el viernes, nuestro colega, nuestro compañero, hablaron, digamos, del Gonzalo, que como él dice, habla mucho rato, pero la verdad es que vale la pena, vale el riesgo de escucharlo, porque se aprende, el beneficio es mucho. Y nos quedó claro algo. Una, que
el problema grande, fuerte, es la mastitis. Segundo, de que no se usan casi higienizantes. O sea, no tenemos esa costumbre. Tercero, tercero en este caso, las vacunas. Las vacunas son muy poco utilizadas, pero no son utilizadas porque es muy probable que no le hemos puesto las ganas para que funcionen, para pensar y pedir que se hagan unas vacunas de mejor calidad, donde el ganadero, el lechero, pueda ver que la inversión que él hizo en estas vacunas realmente se dé en la disminución de la prevalencia de mastitis, ¿verdad? Eso, entonces, es simplemente esos dos conceptos. Y por último, cuando vimos que ellos hacen análisis en la leche, ¿verdad? De qué bacterias y a qué es resistente, pero cuando uno ve el tratamiento, no va una cosa con la otra. O sea, por lo menos lo que yo sentí y lo que él dijo, no va una cosa con la otra. Entonces es ayudar a enseñar, ¿verdad? Que tenemos que, si estamos haciendo un análisis, de saber cuáles son las bacterias y a qué es sensible, bueno, saber utilizar esos conceptos. Y con solamente esas tres cosas, yo creo que si pudiéramos, desde un inicio y medirlo, deberíamos tener algún tipo de efecto de disminución, ¿verdad? Entonces, de hecho, quisiera agradecerles por el tiempo que han estado, ¿verdad? Y al igual que lo dijo Gonzalo, ¿verdad? Pero él nada más lo dijo, yo lo voy a dejar escrito, ¿verdad? Cuando uno, lo invitan a una cosa de estas, más bien uno tiene que agradecer porque uno es el que aprende. Y yo todo el tiempo aprendo de cuando comparto con ustedes. Entonces, acá, muchas gracias por ayudarme a aprender.